Diferencias entre torno CNC y centro de maquinado CNC. Todos los CNC están basados en los mismos principios de funcionamiento. De manera que cuando un operador conoce cómo se opera un torno CNC, tiene más de la mitad del camino recorrido para poder operar un centro de maquinado CNC. De hecho, estoy seguro que el 100% de los operadores de centro de maquinado son también operadores de tornos. O sea, aprender a operar un torno es como un prerequisito para poder aprender a operar un centro de maquinado. Así como con los tornos, los centros de maquinado existen de diferentes marcas y con diferentes modelos de control. Pero igual que los tornos, todos están basados en los controles FANUC. Sabemos que FANUC fue de las primeras compañías que desarrollaron esto del control numérico. Y fue tan bueno que todas las demás compañías hicieron sus desarrollos basados en lo que antes había hecho FANUC. Por eso es que todos son muy parecidos. En general, existen diferencias entre el torno y el centro de maquinado debido a el trabajo que realizan, pero desde el punto de vista de la operación son muy similares. ¿Cuáles son esas diferencias? Diferencias entre torno CNC y centro de maquinado CNC. La primera es los procesos de fabricación soportados o los procesos que se realizan en uno y en otro. Mientras en el torno se realizan procesos a piezas cuyas formas tienen cilíndrica o de revolución se les llaman, ¿sí? En los centros de maquinados se da forma a piezas con formas totalmente diferentes a una de revolución, ¿sí? Pueden ser planas, cuadradas, con formas irregulares. Entonces, son diferentes en ese aspecto. Pero hacen el mismo proceso, ¿no? Arranque de viruta, ¿sí? Lo hacen un poco diferente, pero es el mismo proceso. Diferencias entre torno CNC y centro de maquinado. Procesos de fabricación soportados. En el torno siempre vamos a hacer piezas que tienen forma cilíndrica o forma de revolución, se le conoce. Y uno de los procesos es el cilindrado, también conocido como torneado, ¿sí? Rectificado, solo a piezas cilíndricas, o sea, se puede hacer un rectificado, pero solo a piezas que tengan la forma cilíndrica, lo que se hace en el torno. Refrentado, también conocido como careado. Copiado, solo a piezas cilíndricas. El copiado es como, por ejemplo, cuando la forja ya trae la preforma y ya el maquinado nada más le va a quitar un poco de material, eso se le conoce como copiado. Mandrinado, solo cilíndrico concéntrico, ¿sí? El mandrinado no es otra cosa más que el maquinado interior, ¿sí? Cuando maquinamos un interior decimos que es un mandrinado. Cuando maquinamos un cono para una caja interior decimos que es un mandrinado, ¿sí? Y se puede hacer mandrinado, pero solamente a cilindros concéntricos con el maquinado exterior o con el eje de giro del spindle o chuck. Barrenado, se puede hacer barrenado en un torno, pero el barreno tiene que ser concéntrico con el giro del chuck, ¿sí? Claro está, estamos hablando de un torno digamos básico, ¿no? Porque ahora ya tenemos tornos que pueden hacer otro tipo de barrenado, pero pues de eso vamos a hablar más adelante. Muy bien. Roscado, se puede hacer un roscado, pero la rosca tiene que ser concéntrica con el giro del chuck. Puede ser rosca interna o rosca externa, pero la condición es que su eje sea concéntrico, ¿de acuerdo? Moleteado. El moleteado, ¿qué es? Es cuando nosotros queremos marcar una pieza con cierto patrón para, por ejemplo, que no se resbale a la hora que la agarren, ¿no? Eso sería un moleteado. Hay diferentes tipos de moleteado y por lo regular en el torno
y con piezas otra vez de forma cilíndrica es donde se utiliza el moleteado. Muy bien. En cuanto al centro de maquinado, el centro de maquinado va a ser piezas con formas que no son cilíndricas. Pueden ser planas o pueden ser de formas irregulares, ¿sí? Por ejemplo, el fresado. Tenemos muchas operaciones de fresado de superficies planas o de superficies con forma. Hay muchas variedades de fresado, pero todas se tienen que hacer en el centro de maquinado, ¿sí? Rectificado. También se pueden hacer rectificado con ayuda de piedra y de superficies planas o de superficies con forma irregular, ¿sí? Cosa que no puede hacer un torno. Barrenado. Aquí el barrenado se puede hacer en cualquier parte de la pieza. No necesariamente tiene que ser concéntrico como en el torno, ¿sí? Podemos hacer una serie de barrenos en cualquier parte de la pieza. Escariado o bruñido son operaciones de acabado a barrenos, acabado interior. Cuando el acabado interior de los barrenos nos pide un acabado muy fino, casi espejo, entonces se puede usar una rima o una rima bruñidora que son de piedra, ¿sí? Para poder dar esos acabados. Y esos acabados se pueden dar en cualquier parte donde tengamos un barreno en la pieza, ¿de acuerdo? Roscado, igual, se puede roscar en cualquier parte de la pieza. Se puede hacer tanto rosca exterior como rosca interior. Y se puede hacer con ayuda de una fresa o con ayuda de machuelo o tarraja, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias entre el centro de maquinado y el torno en cuanto a los procesos de fabricación soportados. Diferencias entre torno CNC y centro de maquinado CNC. Piezas de fabricación típicas en torno. Fíjense, todas las piezas que fueron torneadas tienen una forma de revolución, como todas estas que tenemos aquí. Incluso aquí tenemos una junta, ¿ya la vieron? Todas son cilíndricas prácticamente. Algunas tienen cono, como la rosca, pero la mayoría son cilíndricas. Fíjense que tienen todas forma de cilindro. Incluso hasta este engrane tiene una parte que es torneada, ¿sí? Entonces, estas son las piezas típicas que se pueden fabricar en un torno. Y las piezas de fabricación típica en un centro de maquinado, fíjense cómo son. Por ejemplo, esta, ¿sí? Aquí tenemos una parte que es torneada, pero también tenemos un barrenado y un cajeado que en un torno básico no se puede hacer. Igual este vaciado que es cuadrado en lugar de ser redondo, en un torno no lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, esta pieza está hecha típicamente en un centro de maquinado. Igual esta otra de acá, fíjense que tiene barrenos roscados, ¿sí? Y además tiene una forma especial en el interior que en un torno no es posible realizar. Entonces todo esto se tiene que hacer en un centro de maquinado. Esta de acá, fíjense que es una pieza plana, sus caras tienen que ser fresadas, se tiene que hacer un barrenado en varios sitios, incluso se tienen que hacer ranuras, ¿sí? Por tanto, esta es una pieza típica de un centro de maquinado. En un torno no la podemos hacer. Aquí tenemos estas carcasas, ¿sí? Fíjense que tienen partes planas que tienen que ser fresadas. El barrenado, si lleva roscas hay que hacerle el roscado. Esta parte interior tiene que ser fresada, ¿sí? Para darle la forma. Igual a los barrenos que se observan en el fondo interiores, tienen que ser prácticamente fresados en un centro de maquinado. Igual esta parte que es como una junta, fíjense en el barrenado y en la forma interior, todo eso es fresado y se tiene que hacer en un centro de maquinado. En un torno no podríamos hacer todo eso. Otra más, aunque esta parece que tiene una parte torneada, fíjense en el barrenado, ¿sí? Los barrenos arriba, este fresado que tenemos acá, ¿sí? Entonces, esta pieza diría yo que
fue torneada y luego fue terminada en el centro de maquinado, como la mayoría, ¿sí? Entonces, esas son las piezas típicas de los centros de maquinado. Diferencias entre torno CNC y centro de maquinado CNC. El método de arranque de viruta, ¿sí? Los dos, el proceso es arranque de viruta, pero ¿cuál es el método? En el torno, la fuerza principal de corte es la rotación de la pieza, ¿sí? En un torno, las fuerzas para lograr el corte del material provienen del movimiento de la pieza. Recordemos que la pieza nosotros la montamos al spindle y el spindle es el que gira, ¿sí? Por tanto, está girando la pieza. Y también de la herramienta, en este caso la herramienta es movida por los ejes del torno, ¿sí? Pero la fuerza principal, la velocidad de corte, se da por la rotación de la pieza en el spindle. Por tanto, no es posible hacer piezas que no sean torneadas, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pequeño esquema del torneado. La fuerza principal es la que proporciona la rotación del spindle. Recordemos que la pieza está agarrada al spindle, ¿sí? Y las fuerzas auxiliares son las que proporcionan el avance del carro. Ya puede ser en el eje Z, que es el longitudinal, o en el eje X, que es el transversal, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se logra hacer el arranque de viruta. Muy bien. En el centro de maquinado, por su parte, la fuerza principal de corte es la rotación de la herramienta. Recordemos que en este caso, lo que se monta en el spindle es la herramienta rotativa, ¿sí? Entonces, la fuerza principal de corte la proporciona la herramienta que está rotando. En un centro de maquinado, las fuerzas para lograr el corte del material provienen del movimiento de la pieza, en este caso que son los ejes, y de la herramienta, el spindle. Pero la fuerza principal, la velocidad de corte, se da por la rotación de la herramienta en el spindle. Por tanto, es posible hacer piezas con formas planas e irregulares, ¿sí? En este caso, la que está rotando es la herramienta o los filos, ¿sí? Y esa es la fuerza principal de corte. Mientras que los ejes lo que hacen es mover la pieza para proporcionar el avance de corte, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un torno y un centro de maquinado en cuanto al método de arranque de viruta. Diferencias entre torno CNC y centro de maquinado CNC. Número de ejes de movimiento lineal. En cuanto al torno, solo maneja 2 ejes de movimiento lineal. Aquí estamos hablando de tornos básicos, ¿sí? Del torno más básico o del torno que dio inicio a esto del control numérico, ¿sí? Maneja solamente 2 ejes. En su forma básica, los tornos solamente manejan 2 ejes de movimiento lineal. X para dar diámetros y Z para dar longitudes. La programación entonces se basa en un plano cartesiano. Sabemos que el plano cartesiano solamente tiene 2 ejes. Entonces, esta es la pieza que vamos a tornear y este es el plano cartesiano con los 2 ejes. Entonces, todos los puntos que yo le tengo que dar a mi programa y a mi control para que realice la forma de la pieza tienen que ser coordenadas en el plano cartesiano, o sea, 2 dimensiones, una coordenada en X y otra coordenada en Z. De esa manera el torno realiza la forma de la pieza que yo le estoy indicando mediante el programa. En cuanto al centro de maquinado, este maneja 3 ejes de movimiento lineal. Estamos hablando también de un centro de maquinado básico, ¿sí? Maneja 3 ejes de movimiento lineal, que son el X, el Y y el Z. El spindle está orientado de forma paralela al eje Z. Esto siempre es en todos los centros de maquinado. El spindle va a ir orientado en forma paralela al eje Z. La programación se basa en un sistema cartesiano de 3 ejes. Es decir,
coordenadas en el espacio. ¿Sí? Fíjense aquí en el sistema cartesiano, aquí tengo mi punto de referencia, tengo el eje Z, el eje X y el eje Y. Entonces los puntos donde se va a mover mi máquina ya no es un plano, sino que se va a mover en un espacio. Por eso se llama coordenadas espaciales, porque ocupan un espacio. ¿Sí? Entonces, el programador tiene que darle los puntos en el espacio al control para que realice la forma de la pieza que se requiera. ¿Estamos? Diferencias entre torno CNC y centro de maquinado CNC. Sistema de offset. Offsets en torno. Bueno, sabemos que en los tornos tenemos los offsets geométricos. Los offsets geométricos en los tornos son para darle las longitudes de las herramientas con respecto al origen de la máquina, ¿sí? Entonces, como hay diferentes herramientas montadas en el torno, va a haber diferentes longitudes. Entonces, para eso es el offset geométrico, ¿sí? Y también trae el offset geométrico la indicación del radio de la punta del inserto, ¿sí? Al utilizar este geométrico con indicación de radio, el control numérico va a ser capaz de compensar ese radio de la herramienta a la hora de trazar trayectorias a la hora de maquinar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es el geométrico. ¿Qué otra cosa tiene un torno? Tiene los offset wear. Los offset wear es parecido al geométrico, pero nada más se utilizan para compensar el desgaste de la herramienta, ¿sí? Entonces, aquí tengo el geométrico, que es donde yo le voy a indicar las longitudes, y aquí tengo el wear, que es donde yo voy a compensar el posible desgaste de la herramienta ya cuando estamos trabajando en serie. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos los offset de trabajo, o los work coordinates. Offset de trabajo, ¿sí? Desde el G54 hasta el G59. Si se fijan, solamente presentan dos datos cada uno de ellos, ¿sí? El valor en X y el valor en Z. Este lo vamos a utilizar para darle la distancia entre el punto de referencia de la máquina y el punto de referencia del programa o de la pieza, ¿sí? Entonces, este es los offsets de trabajo que vamos a utilizar para eso en el torno. Muy bien. Ahora, en el centro de maquinado. En el centro de maquinado, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos los offsets de trabajo, ¿sí? Igual, vamos a indicarle con los offsets de trabajo la distancia en cada eje entre el punto de referencia de la máquina y el punto de referencia de la pieza o del programa, ¿sí? Nada más que con la salvedad que aquí son tres ejes, X, Y y Z, ¿sí? Aunque generalmente se utiliza nada más X y Y. Se puede utilizar Z, pero lo más acostumbrado, digámoslo así, es utilizar X y Y. Y la Z lo dejamos para el siguiente offset que vamos a ver, y ahorita van a entender ustedes por qué, ¿sí? Entonces, tenemos los offsets de trabajo como en el torno. Esto es muy parecido. ¿Qué otra cosa tenemos? Los geométricos en el centro de maquinado. ¿Cómo son los geométricos? Aquí existen dos tipos de geométricos y dos tipos de offset wear. El primer geométrico, el marcado con H, se refiere a la longitud. ¿A la longitud de qué? A la longitud de la herramienta. Como la longitud de la herramienta la tomas cuando está montada en el spindle y el spindle está alineado en forma paralela al eje Z, entonces generalmente se acostumbra que toda esa distancia se le da en el offset de longitud a cada herramienta, y por tanto el offset de trabajo, la Z se queda en 0. ¿De acuerdo? Entonces toda la longitud que tenemos ahí de la Z se acostumbra a poner en el offset de altura o el geométrico de altura de cada herramienta, ¿sí? Como tenemos herramientas diferentes, pues va a haber diferentes longitudes de altura aquí, ¿sí? Y el offset wear de altura es para compensar
el posible desgaste de esa herramienta. ¿De acuerdo? Y el segundo tipo de geométrico es el geométrico marcado con D, que es el de radio. El radio de la herramienta. Recordemos que son herramientas rotativas, ¿sí? Y al ser rotativas, el filo a la hora de rotar genera una circunferencia o un círculo. Entonces, el radio de ese círculo o el radio de esa circunferencia es el dato que nosotros le vamos a poner aquí en el offset a cada herramienta, ¿sí? Entonces, con este dato, el control va a saber compensar cuando requiera hacer algún maquinado con esa herramienta. Y lo mismo, tiene un offsetware para compensar el desgaste de la herramienta. Muy bien, pues esas son las diferencias en cuanto al sistema de offset entre el torno y el centro de maquinado. Diferencias entre torno y centro de maquinado. Comandos de giro del spindle y avances de corte. Esta es una diferencia que es notoria. En cuanto al torno, puede utilizar G96, que es velocidad de corte constante, o G97, que son revoluciones por minuto constantes. Recordemos que en el caso del torno, el que gira es el spindle y la pieza, ¿de acuerdo? Y por tanto, los avances controlados de corte de los ejes pueden ser por revolución, recordemos que hay avance por revolución, o por minuto, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones, el torno la soporta, ¿sí? Vamos a ver ahora el centro de maquinado. En cuanto al centro de maquinado, solamente puede utilizar G97. Revoluciones por minuto constantes para el giro del spindle. Recordemos que en el spindle es donde está montada nuestra herramienta, ¿sí? Entonces, un centro de maquinado no puedo ponerle un G96 porque se me va a alarmar, ¿sí? Solamente puede trabajar con G97. Por tanto, el avance controlado de los ejes tiene que ser en avance por minuto. No puede ser en avance por revolución, como en el torno, ¿sí? Entonces, a la hora de programar ese avance por minuto, tenemos que tener en cuenta las RPM que estén presentes en nuestro spindle para darle el dato del avance por minuto, ¿sí? Entonces, esas son diferencias importantes que el operador debe conocer porque a la hora de realizar los ajustes o hacer los maquinados, ahí se los va a encontrar. Muy bien. Diferencias entre torno CNC y centro de maquinado CNC. Herramientas. En cuanto al torno, las herramientas que se utilizan son fijas y el montaje es en torretas rotatorias generalmente. Por ejemplo, tenemos portainsertos para maquinado exterior. Estos son con los que hacemos desbaste, con los que hacemos acabado, copiado, roscado. Todo lo que sea por el exterior es un portainserto. Barras para mandrinado. Esto es todo lo que hacemos para hacer acabados interiores o maquinados interiores, ¿sí? Por ejemplo, desbaste, copiado interior, roscado interior, ranurado interior, todo lo que sea para interior es una barra. Brocas. También se pueden montar en las torretas de herramienta brocas para poder barrenar siempre y cuando sea en el centro de giro del spindle, ¿sí? Entonces sí se puede hacer un barrenado. Moleteadores. Existen piezas que piden que la superficie exterior o interior esté marcada con cierto patrón. Por ejemplo, cuando piden un patrón para que resulte una superficie para facilitar el agarre, ¿sí? Entonces, ese proceso se llama moleteado y se utilizan los moleteadores en los tornos. Piedras para rectificado. Cuando el acabado que nos piden es muy fino,
se suele utilizar piedras para rectificar. Estas piedras también se montan en las torretas de los tornos para realizar el rectificado. En cuanto al centro de maquinado, las herramientas que se utilizan son rotativas y el montaje se hace en un carrusel desde donde se pueden seleccionar las herramientas a utilizar y ponerse de manera automática en el spindle para que realicen su trabajo, ¿sí? Entonces, las herramientas son rotativas. Podemos tener fresas con insertos o de carburo sólido. Recordemos que tenemos diferentes tipos de fresados, entonces también necesitamos diferentes tipos de herramientas para fresado. Esas son las fresas, ¿sí? Podemos tener brocas de acero o de carburo, o incluso brocas con insertos, ¿sí? Para hacer todo tipo de barrenados. Brocas con insertos. Tenemos también machuelos para tallar roscas. También tenemos fresas para roscar. Tenemos avillanadores. Y también se pueden montar piedras para hacer rectificado. Entonces, esas son las diferencias entre un torno y un centro de maquinado en cuanto a las herramientas. Recordemos que en el centro de maquinado todas las herramientas son rotativas.